Hacemos, Padre, amén y amén. Dios, amén. Amén, hermanos. Amén, amén. Así que les pido por favor de que me acompañen a la palabra del Señor, al libro de Juan. El libro de Juan. Se recuerda el tema que vamos a dar una segunda parte del tema. Hay algunas cosas que aún nos quedaron pendientes para hablar. Entonces, las pisadas de Cristo. Esta mañana estuvimos hablando de las pisadas de Cristo. Y vamos a dar una segunda parte respecto a ello. Y para ello vamos a ir a Primera de Pedro 2. Primera de Pedro 2. Esa va a ser nuestra escritura clave. Primera de Pedro 2, capítulo 2, verso 21. La versión de las Américas dice: porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Para que sigáis sus pisadas. Entonces, o sea que esto lo enfatizamos, solamente lo estoy tomando otra vez por si usted no escuchó en la mañana el mensaje. Aquí el apóstol Pedro nos está diciendo que la vida de Cristo, los padecimientos de Cristo fueron también ejemplo para nosotros, y que la manera como Cristo vivió su vida, también nosotros, o es un ejemplo para que nosotros lo apliquemos en nuestra manera de vivir y de actuar. Entonces también el apóstol Pablo dice a los corintios: sed imitadores de mí, como también yo soy de Cristo Jesús. Eso lo dice en 1 Corintios 11:1. Entonces el Señor Jesús tiene como propósito de que le imitemos a Él, que imitemos su fe, que imitemos su caminar. Eso es lo que nos está diciendo la palabra acá. Sigamos sus pisadas. Esto es lo que se refiere, seguir sus pisadas. Quiere decir, sigamos su ejemplo en nuestra manera de vivir y en nuestra manera de actuar. Amén. Entonces, yo quiero ver otros puntos importantes que aún nos faltaron. Y quiero ver pisadas de Hijo del Hombre. Las pisadas del Hijo del Hombre. Para ello vamos a ir a ver Lucas 19:10. Sabemos que Jesús era 100%, Jesucristo era 100% Dios y 100% hombre. Entonces, que Dios tomó forma de hombre, tomó un cuerpo y vino a morir como hombre acá en la tierra, aún siendo Dios. No escatimó ser igual a Dios, sino que se humilló hasta lo sumo. O sea, que se hizo un hombre como nosotros y fue humillado, fue insultado, fue crucificado, amén, fue humillado hasta la muerte de la cruz, que era una de las muertes más feas en ese tiempo y humillantes también por la manera del trato y la manera de morir. Entonces Lucas 19:10 nos dice la palabra del Señor: porque el Hijo del Hombre, o sea que nos está hablando de Cristo, que era hombre también, ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, para mí, cuando hablo acá las pisadas, o me está hablando acá el Hijo del Hombre, la palabra del Señor, me está hablando de las pisadas de la obediencia, de cómo siendo Dios, como Filipenses también lo menciona, siendo igual a Dios, se humilló hasta lo sumo. Entonces, y a través de esa escuela del dolor aprendió lo que es la obediencia. Y Cristo Jesús se humilló para obedecer al Padre y obedecerle a tal punto de morir en la cruz. Entonces, cuando veo acá las pisadas del Hijo del Hombre, o el mensaje acá de Cristo como Hijo de Hombre, o como hombre, Jesús como hombre, lo que vamos a tomar acá para poder saborear esta palabra es, vamos a ver las pisadas de obediencia. Cómo siendo Él un hombre, obedeció cuando él estuvo y anduvo acá en la tierra. Siendo hombre, Él obedeció para darnos ejemplo a nosotros, que también nosotros como humanos, como hombres,
también podemos obedecer, porque Él venció las tentaciones como un hombre, siendo de carne como nosotros también. Por eso es que Él sufrió también, porque era igual que nosotros, tenía emociones, tenía sentimientos, pero también Él pudo vencer. Y la Biblia nos dice que por cuanto Él venció, nosotros podemos ser también más que vencedores. Amén. Entonces, las pisadas de obediencia, vamos a ver cómo Él obedeció. Mateo 4.1, la palabra de Dios para todos, dice esta versión. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Dice la palabra de Dios que Dios no puede ser tentado. Entonces Jesús, como humano, como hombre, fue llevado al desierto para poder ser tentado por Satanás. Amén, por el diablo, que el Señor lo reprenda. Entonces Jesús le dijo y lo tentó. Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu de Dios para ser tentado. Y luego él estuvo ayunando por 40 días en el desierto. Cuando sintió hambre, el diablo pudo llegar y tentarlo en la área más débil que él tenía en ese momento, que era su cuerpo, o lo que él estaba sintiendo en ese momento, que era hambre. Entonces, lo tentó de diversas maneras, pero al final me llama la atención en el verso 10, que ahí tuvieron una lucha, y el Señor Jesús venció. Pero mira, al final le dijo el Señor Jesús: vete, Satanás. Le dijo Jesús: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Entonces, yo digo, ¿qué autoridad como hombre pudo llegar a vencer? Y al final tuvo la autoridad de hablarle a Satanás, que el Señor lo reprenda, y salió huyendo después de él, porque no pudo tocarlo, no pudo vencerlo Satanás. Entonces el Señor Jesús, como hombre, como humano, igual que usted y yo, venció a Satanás. Entonces quiere decir de que nosotros, si Él nos dejó ese ejemplo, quiere decir que también nosotros podemos vencer al diablo, también nosotros podemos vencer a Satanás. Entonces, y también, ¿cómo lo hacemos? Mire, el ejemplo de Cristo, que cómo lo hizo fue que Él fue llevado por el Espíritu. ¿Qué quiere decir? Fue sujetado por el Espíritu, era guiado por el Espíritu de Dios. Entonces, y la palabra de Dios dice en Santiago 4:7 también: por tanto, someteos a Dios, resistid pues al diablo y huirá de vosotros. El Señor Jesús cumplía esta palabra, porque cuando el Espíritu Santo le dijo, lo impulsó y le dijo que fuera al desierto, Él no se renegó, Él no renegó, y Él sabía que iba a ir a ser tentado por Satanás allá también, y el enemigo lo podía tentar. Pero mira ahí, dice que la clave para poder vencer y hablarle con autoridad a Satanás es estar sometidos a Dios, es estar guiados, es estar siendo guiados por Dios. Entonces nosotros, si no nos sometemos a Dios, el enemigo tampoco se va a someter a la autoridad de nosotros. ¿Por qué? Porque ¿qué autoridad nosotros, con qué autoridad vamos a ir? ¿Con la de Edas Hernández? No, definitivamente no. Es con la autoridad de enviado de parte de Dios. El crédito que me va a dar o la garantía que me va a dar de que Satanás va a huir delante de mí cuando yo le ordene que salga de un cuerpo, o cuando venga a tentarme y yo le ordene que se vaya. La garantía de que Él se vaya y retroceda es de que yo esté sometido a Dios. Y después voy a presentar defensa, resistencia. Y al final del tiempo Satanás va a tener que huir. Así como lo hizo con Jesús. Por eso le llamamos las pisadas de obediencia. O sea, Cristo obedeció al Padre. Obedeció incluso cuando fue llevado para el desierto. Fue a sufrir, hermano, 40 días en el desierto. Ese cuerpo se desgastó. Ese cuerpo hermano, se puso... en el desierto el cuerpo hasta se pela por el sol. Entonces se desgastó. Tenía una severa deshidratación también. Entonces, pero al final el Señor venció.
sometiéndose a la alianza del Espíritu Santo. Y Santiago nos dice también que nos sometamos a Dios y resistamos al diablo, y al final también el diablo irá de nosotros. O sea que si yo de nuestro Señor Jesús, y nuestro Señor Jesús venció la tentación, nosotros también como hombres también, como humanos también podemos obedecer a Dios, y el diablo también huirá de nosotros. Amén. Miremos otro. Pisadas de obediencia. Entonces, 1 Pedro 2:13, eso es lo que: someteos por causa del Señor a toda institución humana. O sea, mire, esas son pisadas de obediencia, ya sea al rey como autoridad, o a los gobernantes como enviados por él. ¿A quiénes nos tenemos que someter nosotros? La Biblia nos dice que a Dios y a las autoridades, a los enviados, a todas las autoridades, tanto espirituales como seculares, como los gobernantes, porque aquí lo dice: a toda institución humana. A esas instituciones humanas debemos someternos también, someternos a las leyes. Mire, el Señor Jesús, a él le preguntaron: ¿es lícito pagar impuestos? Y el Señor Jesús dijo que sí, y mandó a Pedro a pescar un pez, y de la boca del pez sacó una moneda y pagó los impuestos de Pedro y de él. O sea que él se sometió a las instituciones humanas también mientras estaba acá en el cuerpo. Y también le preguntaron: ¿es lícito pagar impuestos a César? Y él dijo: pásenme una moneda. Y él dijo: ¿de quién es el rostro? De César. Dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Quiere decir que tenemos que cumplir con las instituciones humanas y también con las instituciones espirituales, con las autoridades espirituales. O sea que también tenemos que dar nuestros impuestos, pero también tenemos que dar nuestros diezmos a nuestras autoridades espirituales. Entonces, dice: o a los gobernantes, dice, a toda institución humana, ya sea el rey como autoridad, o a los gobernadores, o sea, como enviados por él, por el rey, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Entonces, esto no es una manera, Jesús lo hizo, entonces también nos dio el ejemplo que nosotros también debemos hacerlo. Amén, hermanos. Así que no hay excusa para no respetar las leyes. Ahora bien, iremos acá. Aquí otro. Juan 38, perdón. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y ¿cómo predicarán? Dice Romanos 10:15. O sea que Jesús, como enviado de parte dice que él había descendido del cielo. ¿Y quién habita en el cielo? El Padre. Entonces el Padre lo envió, pero no para hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre. Entonces nosotros también debemos entender de que hay un principio, que antes de nosotros ir a hacer una función o un ministerio, también nosotros debemos ser enviados por una autoridad, por alguien que está arriba de nosotros. Entonces, porque la Biblia dice que Dios es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza de la iglesia. Entonces, nosotros de cierta manera en una congregación también tenemos una cabeza. Antes de ir a ejercer un ministerio o en una misión o en un ministerio, en un concilio, también hay una cabeza. Y tenemos autoridades ahí y tenemos que respetarlas. Y antes de ir a ejercer un ministerio debemos nosotros ser enviados, debemos ser ungidos. Porque dice la Biblia, mire, ¿cómo predicarán si no son enviados? ¿Hay necesidad de llevar el evangelio? Sí, pero no debemos apresurarnos y hacerlo a la manera que nosotros queramos. No, definitivamente no. En el libro de los Hechos, bueno, en el Mateo dice, y la ordenanza de Dios dice: id por todo el mundo y hagan discípulos. Pero en Mateo, el apóstol Pablo, en los Hechos, el apóstol Pablo iba predicando por donde sea. Y de repente el Espíritu Santo le decía: a ese lugar no vayas, a ese lugar no vayas, ve allá. Y entonces no el Señor había dicho que fueran a todo el mundo. Entonces, ¿por qué le dice el apóstol Pablo que no fuera a ese lugar?
porque no es como nosotros lo querramos ver a veces, hermano, porque a veces nosotros sacamos de contexto la palabra de Dios y realmente nosotros debemos ser enviados. Amén. Debemos ser enviados para que el diablo sea sometido a nuestra autoridad como autoridad espiritual. Nosotros también debemos ser enviados. Y dice, tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. O sea que los pies de aquellos predicadores que anuncian el evangelio de Cristo son hermosos, pero son hermosos porque están en orden, porque fueron enviados. Una vez más, ¿hay necesidad de enviar la palabra de Dios? Sí. ¿Hay necesidad de ir a predicar? Sí. Pero necesitamos hacerlo en orden. Necesitamos ser enviados. Aleluya. Amén. Entonces esas son las pisadas de obediencia. Debemos caminar en obediencia como Cristo caminó en obediencia también. En obediencia al Padre, en obediencia a los gobernantes. Amén. O en obediencia al ministerio también. Miren, ahora vamos a ver otro. Pisadas de siervo. Entonces, ahora también la palabra del Señor nos habla en Marcos 10:45. Dice, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El Hijo del Hombre dice, o habla de Cristo Jesús, que no vino para ser servido, sino para servir. Entonces, y para dar su vida por muchos. Entonces, no podemos despreciar el servicio porque está asociado con dar la vida. Ahora bien, si usted es un miembro de una congregación, a usted en la congregación hay servidores, hay servidores. Es más, los ministros, los pastores de una congregación están para servirle a Dios. No son siervos del pueblo, son siervos de Dios, pero les sirven a la congregación. Amén. Les sirven al pueblo. Son siervos de Dios, pero les sirven al pueblo. Ahora bien, usted debe apreciar ese servicio, porque ellos están dando su vida también de cierta manera en su servicio por usted. En desvelo tal vez, sacrifican a sus hijos, sacrifican tiempo con sus hijos, sacrifican tiempo con su cónyuge, con su esposa, con su esposo. Entonces, nosotros como congregación debemos valorar el servicio de aquellos que nos están sirviendo, hermano. Debemos valorar aquel tiempo que nos dan para predicarnos la palabra. Ya vamos otra vez a predicar. Ya solo predicando pasan. Y ahora 2 veces al día. No importa, valoremos, hermano, el tiempo que nos están dedicando a nosotros. El apóstol Pablo dijo de esta manera: ¿acaso la ofrenda que ustedes me pueden dar a mí es más valiosa que lo que yo les doy a vosotros? O sea, que lo que el ministro le da al pueblo cuando le está sirviendo es valioso, es muy valioso, más que lo secular, más que lo monetario. Entonces mire, no podemos despreciar el servicio. Pero ahora bien, nosotros también como siervos del Señor debemos entender de que nosotros no nos vamos a servir del pueblo. Nosotros estamos para servirle al pueblo. Las ovejas no nos sirven a nosotros, sino que el mayor sirve al menor. Los ministros o los líderes deben servir a aquellos que están bajo su cargo. Ahora miremos. Entonces, Cristo nos da ese ejemplo como un buen siervo de Dios. Entonces, dice en Juan 13:4, dice, la versión de las Américas: se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. O sea, que ahí estaban en la celebración de la Pascua y de la institución de la Santa Cena del Señor. Y entonces él se levantó, tomó una toalla, se la ciñó, y luego empezó a hacer algo que casi nunca se lo iba a imaginar. Yo creo que nunca se lo imaginaron sus discípulos, que él iba a agarrar, porque ahí tenían una costumbre. En el pueblo de Israel tenían una costumbre, que cuando entraban en una casa
y la visita que le llegaba, le limpiaban los pies, le lavaban los pies. Pero el Señor Jesús, Él llegó y Él no esperó que le lavaran los pies. Él tomó la toalla y empezó a lavarle los pies a sus discípulos. Por eso Pedro dijo, no, a mí no me laven los pies, yo no voy a dejar que me laven los pies. Pero a mí me llamó bastante la atención la respuesta del maestro. Pero mire, luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. Y acercándoselos y secárselos con la toalla que tenía ceñida. Ahora mire la respuesta. A ver, aquí creo que es. Jesús le respondió, ahora no entiendes lo que estoy haciendo, pero después lo entenderás. O sea que el Señor Jesús, mire la actitud de siervo. No esperó que a Él le sirvieran, Él sirvió. Yo creo que este es el tiempo donde realmente van a salir los verdaderos siervos a la luz. Aleluya. Este es el tiempo, hermano, para que los verdaderos siervos no esperen que les sirvan, sino que ellos se ciñen la toalla y empiecen a lavarle los pies a los hermanos, o sea, a servirle a la iglesia. No es el tiempo para quedarnos cómodos así, a ver qué nos van a dar, qué nos van a hacer. Hermano, es tiempo de levantarnos nosotros de la comodidad y empezar a servir. Ciñámonos la toalla y empecemos a servir. Esa es la toalla del servicio, mire, para lavarle los pies a los hermanos, para lavarle la suciedad a los hermanos. Porque ellos pisan la tierra y se ensucian en cualquier momento. No somos humanos, tenemos pies de barro, nos ensuciamos. A los siervos que son verdaderos siervos no empiezan a juzgar, que sucio tenés los pies vos, que sucio, no, si no te bañaste, no, agarra la toalla y empieza a lavarle los pies a los hermanos. Ese es un verdadero siervo y ese es el ejemplo del Señor Jesús. El Señor Jesús no solo les predicaba, sino les enseñaba con el ejemplo también. Y dijo, ustedes tienen que servir, el mayor sirve al menor. Y todos le quedaron viendo. Pero si tú eres el mayor acá, ni esperó que dijeran eso, él mismo tomó su actitud y empezó a servir. Aleluya. Como mayor. Entonces, mire, ahora hay cosas que no se entienden, pero mire, después las vamos a entender. Pero luego le dijo, nunca dejaré que me laven los pies. Eso le dijo Pedro. Pedro le dijo, nunca dejaré que me lave los pies. Jesús le contestó, si no te lavo los pies, ya no podrás ser mi seguidor. Había una versión que decía, no podrás ser de los míos. Vaya. O sea que la actitud del servidor y a aquella persona que es servida los une cuando el servidor se levanta, o la relación se puede fortalecer cuando la persona mayor se levanta de su comodidad y empieza a servirle a los menores. La relación entre el cuerpo de Cristo se fortalece cuando los más grandes empiezan a servir, empiezan a ejercer su servicio. El servicio de los líderes los une con los súbditos. Entonces los une, pero la acción, porque el Señor Jesús no podrá ser de los míos, no podrás estar con los míos, no podrás ser mi discípulo, no podrás ser mi seguidor si no te dejas lavar los pies. ¿Sabe por qué? Porque lavar los pies, esto representa ministración en el alma. Ministración, porque los pies se ensucian con la tierra, se ensucian con el polvo del mundo, de la tierra. Entonces esto representa que nosotros ya hemos sido lavados con la sangre de Cristo, pero como estamos en este mundo, caminamos en este mundo, nuestros pies se ensucian. Constantemente es necesario lavarnos los pies. Y a nuestros hermanos mayores o nuestros líderes, ellos tienen la autorización de podernos lavar los pies. Y también de decir, este se dejó lavar los pies, entonces tiene parte en el grupo del Señor. Este no se dejó lavar los pies, entonces no tiene parte con el Señor. Entonces esto está tremendo, porque el Señor Jesús eso fue lo que dijo. Si no te dejas lavar los pies, no podrás ser mi seguidor, no tendrás parte con los míos, no serás de los míos. ¿Por qué? Porque la suciedad de los pies, o sea, en la contaminación que uno recibe, le puede ser obstáculo para no seguir
bien en el camino del Señor. Entonces, ahora, pisada del siervo. Ahora, miremos otro. Pisadas de rey. Mateo 21:4. Miren, esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta. Cuando dijo, ¿qué es lo que dijo? Decida la hija de Sión, mira, tu rey viene a ti humilde y montado en un asna y un pollino, hijo de bestia de carga. Entonces también me llama la atención que cuando Jesús murió y fue crucificado, dice que también tomaron en forma de burla, le tomaron una corona de espinas y se lo pusieron, y luego en la cruz pusieron ahí un rótulo que decía Jesús, Rey de los judíos. Aleluya. Entonces, pero mire, la actitud de este rey, era humilde, era un rey humilde. O sea que no era un rey altivo y decir, yo soy autoridad y les voy a demostrar que tengo poder sobre lo sobrenatural. Y voy a invocar ángeles para que vengan y destruyan y les pagan por el mal que están haciendo contra mí. No, él no hizo eso. Sino que mire, él se humilló. Él dejó que lo humillaran, que lo maltrataran, que lo insultaran. Y ahora la Biblia nos dice a nosotros en Apocalipsis, hermanos, 1:5, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. El soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Quiénes son esos reyes de la tierra? Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Nosotros somos reyes del Señor. Somos reyes para Dios. Él nos hizo reyes a nosotros. Pero ahora Él también nos dio el ejemplo como rey de los judíos. Como un rey debe actuar. No con altanería, no con orgullo, no con prepotencia. Somos reyes, tenemos autoridad, pero también debemos actuar con humildad como Él lo hizo. No anduvo ahí con los mejores carros y todo eso, buscando las mejores cosas materiales. No, se montó en un pollino, en un burrito. Y entonces, ¿qué quiere decir, hermano? El Señor también en Apocalipsis 10 nos dice, ahí también nos confirma de que nos hizo reyes y sacerdotes. Entonces, pero también debemos obtener como rey el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Humilde. Y mire qué dice después. Segunda de Samuel. Aquí hay otro ejemplo de otro rey humilde. Que el ejemplo es en David. David también es figura de nuestro Señor Jesucristo. Mire la actitud de David. Segunda de Samuel 6:14. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Y estaba David vestido con efod de lino. O sea que también era rey y también era sacerdote. Porque el efod es vestidura del sacerdote. Entonces mire, la actitud, porque ¿sabe qué es lo que hizo el profeta? O sea, el rey David acá. Cuando empezó a llevar el arca del Señor, el desfile, un culto glorioso, ¿sabe lo que hizo? Hizo esto, mire. A mí la vestidura del rey, el traje del rey, no me sirve para danzarle al Señor. Yo quiero danzarle al Señor. Yo soy rey, pero antes de ser rey, era pastor de ovejas. Era un pastorcito de ovejas. Y allá en el redil yo componía cantos, alabanza, himnos al Señor. Así que esta vestidura no me va a hacer tropiezo para que yo deje de alabar al Señor. Entonces, ¿sabe qué es lo que hizo? Se quitó su vestidura y empezó a danzarle al Señor con libertad. Somos reyes, pero tenemos autoridad, claro que sí. Pero que eso no sea obstáculo para que nosotros le alabemos al Señor con todo nuestro corazón. Gloria a Dios. Hay que ser humildes, hermano. Amén. Debemos ser humildes. Mira aquí qué pasó, pero bueno. Aleluya, Dios es bueno. A mí me da mucho gozo ver la actitud del Señor Jesús. Humilde, que el rey de los reyes de la tierra,
el más grande, y se humilla de esta manera, hermano. Gloria a Dios. Igual el rey David, el rey David, Dios lo había usado, era un rey grandioso, poderoso, fuerte, porque es más, lo alababa la gente y decía, David, Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. O sea que era un hombre fuerte también en la guerra. Pero él, mire, se hacía como niño cuando era el momento de alabar a Dios. No dejemos eso nosotros, hermanos, de buscar al Señor como niños. Humillémonos, hombres, seamos humildes. Volvió luego David, dice, mire, para bendecir su casa, el verso 20. Saliendo Mical era su esposa, a recibir a David, dijo, cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. O sea que mira, hasta esa era la apariencia. Para esa mujer así se veía el rey. Pero mire, es porque se quitó sus vestiduras de rey y se puso un efod de sacerdote para adorar al Señor. Y esta mujer lo vio, que cualquiera. Así pudieran decir de nosotros, no, que es pastor y se porta como un niño. Pues la Biblia dice que debemos ser como niños, hermano. En la malicia dice que debemos ser como niños, hermano. Y que dejemos que los niños se acerquen a Dios, porque de ellos, de tales es el reino de los cielos. De tales quiere decir de los que son como niños, de esos es el reino de los cielos. Y David, cuando era el momento de lanzarle al Señor, se quitaba sus vestiduras reales. Hermano, estaba contento que llevaba el arca, que llevaba la presencia de Dios. Nosotros no podemos estar estáticos cuando digamos, aquí está la presencia de Dios, y todos los demás están sintiendo la presencia de Dios y hablando en lengua, y nosotros como yo tengo el saco y soy autoridad de esta casa, me voy a mantener bien cuadrado. No dejemos esa altanería, hermano, y sirvamos al Señor, adoremos al Señor con humildad. Aleluya. Aunque a los ojos de los demás seamos como cualquiera. Aleluya. Entonces, este descontrol, lo que pasó, que me cortó el tiempo. Llevaba bien el tiempo, no sé cuánto llevo ahora. Entonces, mire, las pisadas de Emanuel. Las pisadas de Emanuel. Mateo 1:23. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Entonces, si Emanuel significa Dios con nosotros, aquí quiere decir las pisadas de Dios. Dios cuando estuvo acá en la tierra. Y Dios, el apóstol Pablo lo da a conocer como de esta manera. Este es el misterio de la piedad. Dios hecho hombre. Dios caminó en medio de los hombres. Aleluya. Esto es grandioso porque nunca se lo iban a imaginar de esta manera. Estuvo delante de la gente, caminó entre la gente. Pero miren lo que hizo la gente. No le creyó y lo crucificaron. Esto es tremendo. Pero mire el comportamiento de Emanuel, el comportamiento de Dios mientras estuvo en esta ciudad, en esta tierra. ¿Cuál fue? Yo lo veo de esta manera, hermano. Las pisadas de Emanuel nos habla de Dios como hombre y como cordero, porque siendo Dios no escatimó ser igual que Dios, sino que se humilló hasta lo sumo, a tal punto de dar la vida en la cruz. Entonces, yo lo quiero ver de esta manera. Esto es lo que el Señor pone en mi corazón. Las pisadas de Emanuel nos habla de las pisadas de cordero, las huellas de un cordero, que dice la Biblia que también nosotros debemos tomar la cruz y seguirlo. O sea que debemos tomar la actitud de un cordero. O sea que Él como cordero nos dejó las huellas, las pisadas, el ejemplo para cómo nosotros debemos aprender también a seguirle y sufrir también en los padecimientos a la manera como Él lo hizo. ¿Cómo Él lo hizo? Lo vamos a ver. Ese es el último punto que voy a tomar.
pero tal vez me tarde un poquito acá. En Juan 1:29, mire, dice, al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él. Era Juan el Bautista. Y dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mire, presentó a Emmanuel, lo presentó a Dios como el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Entonces veamos el caminar del Señor Jesús como Cordero, la actitud de cómo fue Él que padeció estos sufrimientos por causa de nuestra redención. Miremos, para ello vamos a ir a Isaías 53:7. Mire, dice la versión de las Américas. Número 1, fue oprimido. Hermano, ¿será que tú has sido oprimido? ¿Será que estás pasando también o estás siguiendo el ejemplo del Cordero de Cristo, el Cordero que es Cristo? ¿Tú también estás siendo oprimido? Fue oprimido y afligido. Pero mire, todos hemos sido oprimidos. Yo sí, hermano, el número 1 en ser oprimido, el número 1 en ser afligido. Pero mire, pero no abrió su boca. Ahí será que también somos el número 1. Porque lo primero que nosotros hacemos, hermano, es quejarnos muchas veces. Presentar nuestra... Job lo hizo. Para Job dice que él era... Ahí se le escribe en la Biblia como un hombre perfecto, íntegro, sin tacha. Pero mire, que más adelante le tuvo que pedir perdón a Dios. ¿Sabe por qué le tuvo que pedir perdón a Dios? Y él le dijo, porque él decía, yo quisiera saber cómo encontrar a Dios para ir y presentarme delante de él y exponerle mi juicio y que me juzgue pues si yo he cometido algo malo. Y al final le habla a Dios. Y le empieza a hablar y lo empieza a agarrar, mi hermano, poche. ¿Y sabe qué es lo que dice Job al final? Perdóname, Señor, yo hablaba cosas sin saber. Cosas que no sabía eran las que yo hablaba. Yo dice, fue oprimido. El Señor Jesús como Cordero fue oprimido, fue afligido, pero no abrió su boca. Como Cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda. No abrió su boca. Entonces, como Cordero, tenemos que aprender algo. Siguiendo las pisadas de Jesús como Cordero, tenemos que aprender algo. A cerrar la boca. A cerrar la boca. Como oveja que es puesta ante sus trasquiladores. La van a poner a la ovejita ahí que le van a quitar el pelo. Y la oveja solo se pone dispuesta. Mira, así tenemos que ser nosotros. Nos ponen ante una circunstancia difícil, hermano. Pero ¿sabe lo que está pasando en esa circunstancia difícil? Nos están quitando el exceso de pelo. El exceso de pelo. Porque la oveja hasta se puede morir en el calor por mucho pelo. Entonces nos están limpiando, nos están quitando las impurezas, nos están quitando la suciedad. Hermano, soportemos las pruebas, soportemos los momentos difíciles. Mire, pero no nos quejemos, por favor. Aleluya. No nos quejemos, no nos defendamos con las palabras, no ofendamos a la gente con las palabras. Si lo tratan mal, no respondamos mal tampoco. Soportemos, pidámosle al Señor, porque dice la Biblia que el que domina su lengua, el tal hombre es perfecto. Entonces es necesario que nosotros aprendamos a callar en los momentos difíciles. Incluso la Biblia dice que aún el necio cuando calla le es contado como sabio. Entonces es necesario aprender a callar también, incluso en los momentos complicados de la vida. Ahora sigamos otro. Isaías lo dice esta versión, la palabra de Dios para todos. Mire, dice, lo trataron cruelmente y lo torturaron, pero él se mantuvo humilde. ¿Por qué el Señor se pudo mantener callado, según la versión de las Américas? Porque era humilde. Y la gente dice a veces, cristiano pero no menso. No, hombre, no se trata de eso.
O sea, ellos quieren decir eso para presentar excusas y alegar sus derechos muchas veces. Si usted quiere alegar sus derechos, discutir sus derechos, reclamar sus derechos, está bien, hágalo. Algunas veces hay razón para hacerlo, justa. Pero hermano, el apóstol Pablo también dijo, ¿por qué mejor no sufrirse el agravio? ¿Por qué mejor no sufrir el agravio? ¿Por qué mejor no llaman, acaso no hay ancianos como ustedes para que juzguen, o sabios, hombres sabios para que juzguen los casos entre ustedes que tienen que andarse llevando de corte en corte? Hay gente que hacía, hermano, no le pueden hacer una cosita porque ya andan llevando a la gente en corte, de corte en corte los andan llevando para buscar un beneficio económico. Obviamente en este país, que la gente está acostumbrada a demandar y a demandar, y hasta los cristianos hacen eso, hermano, que demandan acá para ganar dinero. ¿Por qué no van a trabajar mejor? Pero ellos dicen, mire, el Señor Jesús les trataron cruelmente. El que sí era injusto que lo trataran cruelmente y al cual torturaron sin propósito, sin razón alguna, fue nuestro Señor Jesucristo. A veces nosotros aparentamos como que no hacemos nada, pero a veces sí la debemos, hermano. Entonces, mire, incluso la Biblia dice que no nos sorprendamos cuando alguien habla mal de nosotros, porque en un momento nosotros hemos hablado mal de alguien. Entonces, mira, el Señor Jesús lo trataron cruelmente, lo torturaron, pero Él se mantuvo humilde, no protestó. ¿Será que nosotros protestamos en el camino cuando vamos y alguien se nos pone vamos en una calle ahí bien cerrada y alguien se nos pone al frente y no pasa, sino que se para, y nosotros atrás en el carro empezamos a protestar, muévete, y empezamos a alegarle? No, hombre, aprendamos a cerrar la boquita. Como cuando llevan a un cordero al matadero, así el Señor permaneció. Mire, y ese es el ejemplo que nosotros debemos adquirir también. Mire, sigue diciendo, mire, la gente lo despreció, hasta sus amigos lo abandonaron. Era un hombre lleno de dolores y conocedor del sufrimiento. Yo te pregunto, hermano, ¿acaso la gente no te ha despreciado a ti? Sí. Acompáñame, hermano, vamos a ir ministrando acá. ¿Acaso la gente no te ha menospreciado a ti? ¿No te ha despreciado? Soy seguro que mucha gente te ha despreciado en muchas ocasiones. Pero ¿sabes qué? También personas cercanas te abandonaron. A Jesús lo hicieron. A Jesús se lo hicieron. Los amigos los abandonaron. Sus discípulos lo abandonaron. Convivió con ellos, compartió con ellos 3 años y medio seguidos de su vida. Pero miren, anduvo con ellos de manera cercana. Y en el momento cuando lo llegaron a apreciar, uno lo traicionó, lo entregó y los otros huyeron. Entonces, era un hombre lleno de dolores, conocedor del sufrimiento. Tal vez tú eres un conocedor del sufrimiento. ¿Qué no te ha pasado? Si me cuentas, yo estoy seguro que tienes un testimonio difícil. Yo digo, wow, Señor, si me hubiera pasado a mí, yo a saber qué hubiera hecho, Padre. Tienes una historia, pero difícil de poderla entender. Porque has pasado por muchos dolores, desde tu niñez, desde tu adolescencia, desde tu juventud. Tus padres te abandonaron, creciste sin padre. Tal vez tus padres murieron cuando tú eras un niño. ¿Quién te enseñó? ¿Quién te protegió en la vida? Pasaste muchos dolores. Por cuanto eras huérfano, las personas te despreciaron. Tal vez eras enfermo, tenías alguna discapacidad y la gente se burlaba de ti. Tenías los peores apodos de la escuela. Te humillaban cuando la gente públicamente te avergonzaban. Incluso personas a quienes tus maestros tal vez de la escuela te humillaron públicamente
delante de de tus compañeros. Y ellos se reían de ti, todos se reían de ti, se burlaban de ti. También lo hicieron con el Señor Jesús. Era un hombre conocedor del sufrimiento. Tal vez tus experiencias han sido dolorosas, por lo cual puedes llamarte que eres una mujer que conoce el sufrimiento, un hombre que conoce el sufrimiento. Pero todo tiene un propósito para Dios y para ti. Dios, todo obra para bien a los que aman a Dios. Todo estaba funcionando en dirección de un llamado que Dios tiene para tu vida. Dios te estaba trabajando, te estaba capacitando en la escuela del dolor, en la escuela del sufrimiento. Como Cordero, Cristo Jesús fue llevado al matadero. Estas cosas, hermano, que te han pasado, los sufrimientos, te están asimilando a como Cordero que también ha sido llevado al matadero, donde las personas ahí te despreciaron, te abandonaron, personas cercanas. Has experimentado los dolores más profundos, la muerte de tus padres, la muerte tal vez de un hijo tuyo, de tus hijos, la muerte de hermanos, la muerte de algún familiar tuyo. ¿Cuáles son los dolores, esos tremendos, esos sufrimientos que has pasado? Mire qué lo que dice: como alguien a quien otros evitan, también la gente te ha evitado. Yo me recuerdo cuando yo era niño, tenía una enfermedad que me suturaba una materia pus, pero apestaba de mis oídos cuando tenía, desde pequeño hasta la edad de 6 años y meses. Cuando entré a la escuela, los niños se apartaban de mí porque el olor apestaba tanto que tenía que mantener a la gente alejada. Ni los perfumes funcionaban. Llegó un punto de que los perfumes ya no funcionaban. Y los moscos ahí me alejaban, tenía que andar ahí con trapos ahí quitándome los moscos, y la gente se alejaba, la gente se burlaba. Tal vez eso te pasó a ti. A mí me sanó el Señor. Tal vez todavía estés pasando cosas similares, que la gente se burla de ti, se burla de tus desgracias, se burla de tus aflicciones. Pero mire, todo eso tiene un propósito. El Señor Jesús dice: verdaderamente Él soportó todos nuestros sufrimientos y cargó con nuestros dolores. Aunque nosotros pensábamos que Dios lo había castigado, aún muchas personas, así como pasó con Job, que llegaron dizque los amigos y decían: no, este ha cometido pecado, este es un pecador, por eso Dios lo ha castigado. Y le decían a Job: revela tu pecado, Job, revela tu pecado. Y no entendía cuál era el verdadero propósito, sino que decían: Dios lo castigó, este es castigo de Dios. Tal vez te pasó una desgracia, tal vez perdiste a tus hijos, o perdiste a uno de tus hijos, y la gente sin corazón te dice, la gente mala dice: este seguro Dios lo castigó. Y la gente le busca propósitos a veces que no son los verdaderos de parte de Dios a tus aflicciones. Yo voy a terminar con este verso. 53:10 dice la palabra del Señor: pero quiso el Señor quebrantarle. O sea que era voluntad de Dios. Quiso el Señor quebrantarle. Pero si era voluntad de Dios, tenía un propósito. Si has estado siendo quebrantado por voluntad de Dios, ese quebrantamiento tiene un propósito. Aleluya. Sometiéndolo a padecimiento, cuando se entregue a sí mismo como ofrenda. O sea que esos padecimientos, hermano, Romanos dice
el libro de Romanos, que presentemos nuestros cuerpos en ofrenda al Señor, como una ofrenda al Señor. ¿Cómo es que presentamos nuestra ofrenda, con nuestro cuerpo como una ofrenda al Señor? Es cuando estamos padeciendo y voluntariamente nos entregamos al Señor. Si Señor, aquí estoy. Si tú quieres que yo padezca, pues que padezca. Como dijo el mismo Job, dijo: ¿acaso recibiré solo lo bueno del Señor y lo malo no? Entonces, eso es presentar una ofrenda, tu cuerpo en ofrenda al Señor. Si tú quieres que padezca por el bien de otros, aquí está, aquí estoy. Hay cosas que a veces no nos las explicamos en el momento, cosas difíciles. Pero a veces el propósito de que tú pases eso difícil es porque el día de mañana vas a ayudar a otros, los vas a aconsejar, les vas a decir, los vas a agarrar de la mano y decir: sigue adelante, sí se puede, porque el Señor a mí me ayudó, el Señor a mí me levantó desde el suelo donde estaba tirado. El Señor me levantó, me fortaleció y por lo tanto el Señor puede hacer lo mismo contigo. Él te puede levantar, aunque estés por los suelos. El Señor te va a dar otra oportunidad y te va a levantar para que sigas adelante. El Señor permite que pases o que seas sometido a padecimiento, porque el día de mañana vas a ayudar a otros con sus propios padecimientos. Cuando Él se entrega a sí mismo como ofrenda de expiación, verá a su descendencia, prolongará sus días y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. ¿Quién es Él? Dios, el Padre. Debido a la angustia que estás pasando, si no niegas al Señor, si perseveras hasta el fin, si sales como vencedor, como un soldado aprobado, si terminas tu carrera, si llegas a la meta, el Señor te va a ver y te va a decir: este es mi Hijo amado, en el cual me complazco. Esa es la misma voz que escuchó el Señor Jesús allá en el monte de los Olivos, cuando estaba llorando, cuando estaba triste, estaba angustiado, estaba sufriendo, estaba dolido de que iba a ir a morir. Se escuchó la voz del cielo, le dijo: este es mi Hijo amado, en el cual me complazco. Dios cuando te verá y te dice: wow, te puse una, te puse otra prueba y permití que fueras probado en esto, en lo otro y en lo otro, y no me fallaste. Te va a ver y te va a decir: este es mi Hijo amado, este es mi Hijo amado, le pongo mi nombre sobre Él porque Él es vencedor, Él es fiel, Él es más que vencedor. Fue probado en angustia, fue probado en aflicciones, fue probado en dolores, en padecimientos, y Él ha vencido, ha permanecido. Por lo tanto, Él es mi siervo fiel, Él es mi Hijo fiel. Dios quedará satisfecho. El propósito es de que Dios sea satisfecho. No importa lo que diga la gente de ti, que Dios nuestro Padre esté satisfecho de nuestra actitud, de nuestra constancia, de nuestra perseverancia. ¿Qué importa que diga la gente? Pero lo que importa es de que Dios se agrade de nuestra fe. Gloria a Dios. Por eso dice un pasaje en la Biblia: cuando su Señor venga, hallará fe en la tierra, porque nosotros como iglesia vamos a ser probados, pero debemos permanecer en la fe para que cuando Dios venga y regrese a buscar el trigo, pueda haber hombres y mujeres de fe que aún permanecieron pese a las circunstancias, pese a la pandemia, a los
encierros que nos han puesto ahora, aún nosotros vamos a permanecer en la fe que es en nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Él lo verá y quedará satisfecho por su conocimiento, el justo. Y luego dice, mi siervo justificará a muchos. O sea que después del sufrimiento de Cristo, ahora Él iba a justificar a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Pero ahí en el verso 10 a mí algo me llamó la atención acá. Cuando Él se entrega a sí mismo como ofrenda de expiación, verá su descendencia. Eso me llamó mucho la atención, porque quiere decir de que hasta que nos entreguemos como ofrenda viva para el Señor, vamos a llevar mucho fruto. Vamos a llevar mucho fruto. Y las pruebas, las circunstancias difíciles van a producir mucho fruto en nosotros. Van a producir paciencia, van a producir perseverancia, amor, templanza, fe. Se van a producir, van a manifestarse los frutos. Llevará descendencia, te vas a expandir, vas a poder levantar hijos espirituales después de la escuela del sufrimiento. Entonces estas son las pisadas del Cordero que nosotros debemos seguir. Y si nuestro Señor Jesucristo salió como vencedor, nuestro Emmanuel salió como vencedor, nosotros también podemos ser vencedores en Cristo Jesús. Yo te invito a que te pongas de pie ahí donde estás. Vamos a pedirle al Señor de que nos ayude a poder seguir, y que nos ayude a seguir sus pisadas. Al Espíritu Santo, ayúdame a seguir las pisadas de Cristo, porque hay diferentes tipos de pisadas. Tenemos varias. Tenemos pisadas de discípulos, que el Señor nos enseña a ser un discípulo. Pisadas de maestro, que el Señor nos enseña a ser un maestro. Y también tenemos pisadas de hijo de hombre. En nuestra humanidad debemos obedecer también, sujetarnos a la ley de Dios y a lo de los hombres, las autoridades seculares. Pisadas de siervo, debemos servir como Él sirvió. Pisadas de rey, siendo reyes, siendo autoridad, también debemos mantener nuestra humildad. Y pisadas de Emmanuel, pisadas del Cordero, que aún siendo Dios fue llevado al matadero como un cordero, el cual no abrió su boca, sino que enmudeció. Y al final llevó descendencia, después de que entregó su cuerpo en ofrenda de expiación por muchos. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a los que están oyéndonos, Señor. Ayúdanos a toda tu iglesia, ayúdanos a que podamos seguir las pisadas de Cristo, como lo menciona el apóstol Pablo, que podamos seguir su ejemplo, aún si es necesario dar la vida como Él la dio, por amor a tu iglesia. Ayúdanos a entregarnos poco a poco, como sea necesario, Señor, como tú lo pides, Señor, en tu palabra. Señor, ayúdanos a perseverar. Ayúdanos aunque muchas circunstancias se levanten y quieran oponerse, Señor, oponerse para que nosotros no sigamos tu camino. Ayúdanos a poder perseverar hasta alcanzar la vida eterna, hasta poder recibir el galardón, Señor, la corona de justicia, poder, Señor, ser recompensados. Porque nosotros no somos, como decía el apóstol Pablo, no somos como aquellos que tiran golpes al aire, sino que nosotros tenemos un objetivo, también
Por lo tanto, como somos hijos, somos herederos, pero también queremos ser coherederos juntamente con Cristo Jesús. Y si es necesario seguir las pisadas de Cristo, ayúdanos, Padre, que podamos seguirlas, Señor. Y ayúdanos a permanecer en Él. Ayúdanos a permanecer en la verdad y a no menguar en todo sufrimiento y en toda adversidad que enfrentemos, Señor. Ayuda a mis hermanos, Señor, que están ahí al otro lado, Señor, ahí en sus casas. Dale fuerzas a que puedan perseverar constantemente, a que te puedan servir, a que te puedan buscar, a tal punto de que un día tú, Señor, los veas con agrado y puedas exclamar públicamente esa dulce voz que diga: este es mi Hijo amado en el cual me complazco.